Muy buenos días, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, para culminar esta semana maravillosa que Dios nos ha regalado y esperando de que nuestros hermanos en Florida pues estén bien, confiando en la misericordia de Dios. Hoy vamos a concluir con la iglesia que exalta a Dios. Y una iglesia que exalta a Dios se multiplica. Ese será el título de hoy. La iglesia que exalta a Dios se multiplica. ¿Pero cómo? Ayer decíamos que hay 6 preguntas que vamos a tratar de responder. Por eso la palabra de Dios nos invita a todo seguidor de Cristo a considerar estas 6 preguntas que son muy directas y que vamos a responder una por una. Número 1, ¿cómo voy a multiplicarme? ¿Cómo voy a llenar mi mente con la verdad? Seguir a Jesús es creer en Jesús. Y para creer en Jesús debemos escucharlo. La vida de un discípulo es la vida de un aprendiz. Constantemente sintonizamos nuestros oídos con las palabras del Maestro. A medida que nos enseña por medio de su palabra, nos transforma en el mundo. Entonces, como discípulos de Jesús, usted y yo debemos llenar nuestra mente con su verdad. En palabras de Pablo, él dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, o piensen, dice la Reina Valera, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Filipenses 4:8. En el proceso de poner nuestra mente en cosas buenas, la protegemos de pensamientos mundanos. Cuanto más escuchamos y conocemos a Cristo por medio de su palabra, más disfrutamos y honramos a Cristo en el mundo. Tómate un tiempo para reflexionar sobre cómo vas a llenar tu mente diariamente con la verdad de la palabra. Y concretamente, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo voy a leer la palabra de Dios? Bueno, puedes comenzar con el plan de leer un capítulo por día. Y a lo mejor ese plan se incrementará a 2, 3, 4 o más capítulos por día. Puedes considerar la posibilidad de usar un plan de lectura bíblica que abarque todas las escrituras en cierto periodo de tiempo. Si la Biblia es la revelación de la palabra de Dios, pues a los hijos de Dios, ¿acaso no deberíamos todos los cristianos leerla de principio a fin? Otra de las preguntas muy constantes es: ¿cómo voy a memorizar la palabra de Dios? Al leer, busca versículos, párrafos o incluso capítulos que te parezcan particularmente valiosos y aplicables a tu vida. Luego, proponte aprenderlos de memoria. Nuevamente, a lo mejor puedes comenzar a memorizar un versículo por semana y luego tomar más a medida que aumenta tu hambre por atesorar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cómo voy a aprender la palabra de Dios por medio de otros? Es otra de las preguntas frecuentes. Leer, estudiar y comprender la Biblia no es un esfuerzo solamente individual, es un proyecto comunitario, donde todos necesitamos pastores. Incluso yo, mientras sirvo como pastor, yo necesito un pastor también, que nos enseñen fielmente la palabra de Dios. Todos necesitamos hermanos y hermanas que nos animen continuamente con la palabra de Dios. De modo que como miembro de una iglesia y en su vida como cristiano, ¿cuál es su plan para aprender la palabra de Dios sistemáticamente y con otros? Al considerar un plan para leer, memorizar y aprender la palabra de Dios, no olvides que los discípulos no hacen esto para lograr o para tener información, sino transformación. Como creyentes en Jesús, como seguidores de Jesús, lo que significa
que no solamente escuchamos la verdad de Cristo, sino que la aplicamos. No somos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Nuestra meta como discípulos nunca es conformarnos solo con creer la palabra de Dios. Nuestra meta es obedecer la palabra de Dios. Así es que al planear llenar tu mente con la verdad, proponte seguir a aquel que es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2, ¿cómo voy a avivar mi afecto por Dios? Al responder estas preguntas que estamos estudiando hoy, soy consciente de la peligrosa tendencia a que la disciplina en la vida del discípulo se vuelve muchas veces mecánica y monótona. Nuestra meta no es solamente conocer a Dios, nuestra meta es amar a Dios, y cuanto más leemos su palabra, pues más nos deleitamos en su gloria. Nuestra meta en otras disciplinas espirituales es similar. Al adorar, al orar, al ayunar y al ofrendar, avivamos el afecto por Dios. Por eso, hoy quiero animarte a que planifiques deliberadamente según las siguientes preguntas. ¿Cómo voy a adorar? Hay pasajes bíblicos como Romanos 12:1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, o 1 Corintios 10:31, que nos recuerdan que toda la vida es adoración. Pablo dice, incluso con lo que comamos o con lo que bebamos, glorifiquemos a Dios. Pablo escribió a la iglesia en Roma, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, en Romanos 12:1. Y a la iglesia de Corinto, Pablo les escribe, así que sea que coman o beban, cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. De manera que considera formas generales que te permitan enfocar la adoración en todos los aspectos de tu vida. Y luego, a la luz de la clara exhortación bíblica de reunirte regularmente con la iglesia para adorar, de no dejar de congregarte, es un mandamiento en Hebreos 10:24 al 25. Planifica reunirte con hermanos y hermanas cada semana para expresar colectivamente la sed de Dios por medio de la adoración. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo vamos a orar? Jesús dijo en Mateo 6:6, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. En otras palabras, busca un lugar y separa un tiempo para estar con el Padre. Y te preguntarás, bueno, ¿acaso no nos dice la Biblia que debemos orar todo el tiempo? Efectivamente, la palabra de Dios lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Pero sé por mi propia experiencia que la oración concentrada en un momento específico es el mejor combustible para mantener la oración continua. Entonces, ¿cuál puede ser tu mejor momento y tu lugar para tener comunión con tu Padre? El simple hecho de separar ese tiempo y lugar cambiará sustancialmente tu vida como discípulo de Jesús. Y la otra pregunta es, ¿cómo voy a ayunar? La idea misma de ayunar puede ser totalmente nueva para ti o para muchos de ustedes, pero las palabras de Jesús a sus discípulos parecen dar por sentado que en forma habitual, regular, tienen que dejar de lado la comida para disfrutar solamente de Dios, en Mateo 6:16 al 18. De manera que si nunca antes has ayunado, te aliento a dejar de lado una sola comida una vez por semana o cada varias semanas, en lugar de tomar el desayuno, el almuerzo o la cena.
puedes dedicar esa hora a orar y a leer la palabra de Dios. Y una vez que te hayas familiarizado con esa práctica y hayas descubierto el valor de ese tiempo, pronto verás que una hora a solas con Dios resulta muy satisfactoria. Planifica ayunar 2 comidas en un día y luego por un periodo completo de 24 horas. Al crecer en el ayuno, puedes considerar la posibilidad de ayunar varios días consecutivos periódicamente. Cualquiera que sea el plan, proponte ayunar para aprender a deleitarte en Dios. Y esta cuarta pregunta es muy buena. ¿Cómo voy a ofrendar? En el contexto de buscar maneras de avivar el amor a Dios, ofrendar puede no ser lo primero que le viene a uno a la mente. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre ofrendar en las Escrituras está directamente asociada con la enseñanza sobre el ayuno y la oración. Inmediatamente después de enseñar a sus discípulos acerca de ofrendar, orar y ayunar, Jesús dice: no almacenen tesoros aquí en la tierra, almacena tus tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Si observas bien el lazo entre nuestro dinero y nuestros afectos, nuestro corazón, están ligados. Según Jesús, nuestro dinero no solo refleja nuestro corazón sigue a nuestro dinero. Una de las formas más efectivas de avivar el amor por Dios es dar nuestros recursos en obediencia a Dios. De manera que como discípulo de Jesús, ¿cómo ofrendarás decididamente, generosamente, sacrificialmente y alegremente a la iglesia y a los que están en necesidad a tu alrededor y en el mundo? Dar de esa manera como Jesús lo enseñó, como Jesús lo dijo en Hechos 10, 25, más bendiciones dar que recibir. De esa manera aviva el amor desinteresado por Dios, que supera el deseo egoísta por las cosas de este mundo. Seguir a Jesús incluye no solamente la confianza intelectual en Él, sino también un deseo emocional por Él. Hemos visto que es imposible separar la verdadera fe en Cristo de profundos sentimientos por Cristo. Por lo tanto, como discípulos de Jesús, adoramos, oramos, ayunamos y ofrendamos deliberadamente para avivar nuestro amor por Dios. Número 3. ¿Cómo voy a compartir el amor de Dios como testigo de Cristo en el mundo? La voluntad de Dios en el mundo y para nuestra vida es extender el Evangelio, su gracia y su gloria a todos los pueblos. En lugar de preguntar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cada discípulo de Jesús pregunta: ¿cómo puedo alinear mi vida con su voluntad para mí, que es ser su testigo en el mundo? Esa pregunta general nos lleva a preguntas más específicas. ¿A quiénes le voy a predicar? ¿A quiénes? Y posiblemente no conozcas mucha gente que vaya a matarte por ser cristiano, pero estás rodeado de gente que no es cristiana. Tómate entonces un momento para escribir los nombres de 3, 5, tal vez 10 no creyentes que Dios haya puesto en tu vida alrededor tuyo. Y luego comienza a orar específicamente para que Dios, por medio del poder de su Espíritu Santo, los convenza y los traiga a su salvación. Pero dirás: bueno, ¿y cómo? Tú y yo tenemos oportunidades para compartir el Evangelio todos los días. En el contexto del lugar donde vives, donde trabajas y juegas, o donde te diviertes, o donde vayas, con la gente que Dios pone a tu alrededor, incluyendo las personas que ya hayas tenido anotadas en tu lista.
Puedes comenzar a hablar deliberadamente acerca del carácter de Dios, del pecado del hombre, de la provisión de Cristo y nuestra necesidad de responder a esa provisión. Te comprometerás a orar cada mañana, pidiendo la gracia para entretejer hilos del Evangelio durante todo el día. Buscarás deliberadamente oportunidades a lo largo del día para compartir las verdades del Evangelio, estando siempre atento a las situaciones que Dios puede abrir para que compartas todo el Evangelio e invites a alguno a confiar en Cristo. La otra pregunta es ¿cuándo? En lugar de sentarte cómodamente, pasivamente y esperar a que la gente te pregunte sobre Jesús, pues es más sabio ponerte a pensar cómo puedes mostrar activamente el amor de Cristo, creando oportunidades para hablarles de Jesús a la gente. Y aquí puedes pensar especialmente en las personas de tu lista. ¿Cómo puedes crear específica y deliberadamente oportunidades para compartir el Evangelio con ellas? Una de ellas sería, puedes invitarlas a almorzar, qué tal a comer o a cenar, o a alguna otra actividad que puedas aprovechar. Aunque sea algo tan comprometido como para pasar el día o un fin de semana con ellas, o algo tan simple como escribirles una carta, algo. Al identificar el quiénes, pensar en el cómo y planificar el cuándo, no olvides el por qué. Todo esto te puede parecer inventado y falso hasta que recuerdes lo que está en juego. Cada persona que Dios por su gracia ha puesto cerca de ti es un pecador que está eternamente necesitado de un Salvador porque va camino al infierno. Tú mismo alguna vez fuiste esa persona. Sin embargo, alguien intencionalmente procuró compartir el Evangelio contigo. Ahora este es el propósito para el que Dios por su gracia te ha salvado, para que con la palabra de Dios en tu boca y el Espíritu de Dios en tu corazón termine su búsqueda de la voluntad de Dios, decidiendo seguirlo hoy mismo. Número 4. ¿Cómo voy a mostrar el amor de Dios como miembro de una iglesia? La Biblia se opone directamente a los independientes, a los individualistas y al consumismo de la iglesia. Y él desafía a cada seguidor de Cristo a hacerse esta pregunta: ¿soy un miembro activo y responsable de una iglesia local? Y esa pregunta no es: ¿está mi nombre en alguna parte del padrón de la iglesia, del registro? ¿O estoy asistiendo a alguna iglesia? La pregunta es: ¿estoy comprometido con una iglesia local donde comparto la vida con otros seguidores de Cristo en una mutua responsabilidad bajo el liderazgo bíblico para la gloria de Dios? Si no es así, pues la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde asistir? ¿Es este el cuerpo local de Cristo donde pueden hacer discípulos más eficazmente? Si la respuesta a esa pregunta es sí, pues entonces invítalos a sumarse a la iglesia donde te congregas, no como espectadores ni como miembros marginales, sino como participantes de la misión de la Gran Comisión. Si la respuesta a esa pregunta es no, pues entonces yo los animo a unirse a otra iglesia donde puedan llevar a cabo con más eficacia la comisión de Cristo. ¿Cuál es el lugar donde tú puedes lograr más eficazmente discípulos de Cristo en todas las naciones? ¿Dónde están los pastores a quienes puedes seguir con confianza porque enseñan y son ejemplo claro de la palabra de Dios? ¿Dónde está la gente a la que vas a servir y a someterte como discípulo de Jesús? Responder a estas preguntas y comprometer tu vida con una iglesia nos lleva a otra pregunta: ¿el qué? Mirando la iglesia de la que eres miembro, considera las cosas que puedes hacer para edificar y ser edificado por ese cuerpo de Cristo.
¿Hay algunas personas a las que puedes servir en forma específica? ¿Hay alguna posición que puedes ocupar con un propósito específico? ¿Qué harás para ofrecer tu vida por la gente de la iglesia? ¿Y qué harás para asegurarte de que hay otros que cuidan tu vida en Cristo y están dispuestos a recuperarla si comienzan a alejarse de Él? Seguir a Cristo es amar su iglesia. En sentido bíblico, espiritual y práctico, es imposible ser discípulo de Cristo, mucho menos hacer discípulos de Cristo, fuera de una dedicación total a la familia de cristianos. Entonces, ¿cómo vas a usar tu vida para mostrar el amor de Dios como miembro de una iglesia? Nos lleva a la pregunta 5. ¿Cómo voy a extender la gloria de Dios entre todos los pueblos? El propósito eterno de Dios es salvar a personas por medio de Cristo. La clara comisión de Cristo para cada discípulo es hacer discípulos, no solo en general, sino en todas las naciones, en cada etnia del mundo. Por lo tanto, independientemente de dónde vives, ¿cómo vas a impactar o cómo va a impactar tu vida en toda nación, tribu, lengua y pueblo del mundo? Y esa no es una pregunta solamente para misioneros extraordinarios o gente especial. Es una pregunta para todos, porque todos somos discípulos. Considera las siguientes maneras en que puedes tener un papel en la extensión de la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Y tal vez te preguntes, ¿cómo voy a orar por las naciones? Tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. De rodillas, desde nuestros hogares, oremos entonces apasionadamente para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad en toda la tierra. Puedes usar una herramienta como Operación Mundo para orar por cada nación del mundo. Planifica enfocar deliberadamente tu oración en forma general en las naciones y en forma específica en los pueblos no evangelizados del mundo. Y la otra pregunta es, ¿cómo voy a ofrendar para las naciones? Hemos estudiado el día de ayer que apenas 5 centavos de cada $100 de la vida de los cristianos va por medio de la iglesia al resto del mundo. Piensa cómo puede cambiar eso. ¿Cómo puedes sacrificar algo que no es esencial de tu presupuesto para dar a los necesitados del mundo, en particular la necesidad de cada pueblo, para que oiga la palabra de Dios? Como miembro de una iglesia, ¿cómo puedes alentar a tu iglesia a reducir programas y ministerios, prioridades que antes consideraban importantes, pero que son irrelevantes en comparación con las necesidades físicas de hermanos y hermanas que pasan hambre y las necesidades espirituales de hombres y mujeres que no conocen el evangelio en el resto del mundo? Planea sacrificar y gastar por el bien de las naciones. Y tal vez te preguntes también, ¿cómo voy a ir a las naciones? Considera una forma estratégica, creativa y sabia y las maneras en que puedes compartir el evangelio con otros pueblos, especialmente con los que no han sido evangelizados, es decir, que no tienen acceso al evangelio. Algunos de estos grupos han venido o han ido a Estados Unidos y puedes tú estar ahí siendo parte de una comunidad donde hay de diferentes culturas. Así que piensa de qué manera los puedes alcanzar, independientemente del país o de la etnia a que pertenezcan. O puedes hacer lo que Pablo dice en 1 Corintios 3. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria es del Señor desde tu lugar de origen, donde estás. Tal vez tú no vayas al campo misionero, pero hay gente que está dispuesta a ir, pero hacen falta recursos. Como seguidores de Cristo les hemos dado un cheque en blanco con nuestra vida. O sea, tú y yo ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios.
para que Él nos gaste para la difusión del Evangelio en el mundo. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestro tiempo es suyo, nuestro dinero es suyo, nuestra familia es suya, nuestro futuro es suyo. No vamos a poner condiciones. Queremos ir donde quiera que Él nos guíe, dar lo que quiera pedirnos y obedecer lo que Él determine mandarnos. Cada vez que sentimos que Dios nos está guiando como iglesia a ir hacia otro pueblo no evangelizado, pues le pedimos a todo el mundo en la iglesia que ponga nuevamente sobre la mesa su vida, su cheque en blanco y le pregunte a Dios si quiere que ellos vayan. Y te pregunto, a ti específicamente que estás escuchando el día de hoy, ¿tiene entonces Dios un cheque en blanco con tu vida? ¿Has puesto tú todo sobre la mesa y le has preguntado, ¿cómo quieres que yo y mi familia ofrendemos, Señor? Le has preguntado, ¿cómo quieres que yo y mi familia vayamos, Señor, a donde está la necesidad? ¿Quieres que vayamos, Señor, para extender tu gloria? Yo confío en que Dios va a responder claramente cuando pongas estas cosas delante de Él en oración. Como hemos visto, Dios anhela mucho más que nosotros que su voluntad se cumpla por medio de nosotros. Y a medida que lo sigamos, Él nos guiará a las personas, los lugares y las posiciones donde podamos hacer discípulos más eficazmente en todas las naciones para gloria de su nombre. Y la última pregunta es, ¿cómo voy a ser discipuladores entre unas pocas personas? Hacer las preguntas anteriores que hemos visto respecto a las naciones también puede ser abrumador. Y la pregunta sería, ¿es realista pensar que podemos ser parte de la extensión del Evangelio a todo el pueblo del planeta? Sin embargo, la respuesta a esa pregunta es sorprendentemente simple. Por ejemplo, pensemos en esto. De todos los hombres y mujeres que han vivido hasta ahora en la tierra, Jesús fue el más apasionado en cuanto a extender la gloria de Dios a todos los pueblos. ¿Y qué hizo? Dedicó su vida a invertir en unas pocas personas su estrategia para alcanzar a la gente, a ser discipuladores entre unas cuantas personas. Y como hemos visto, hemos estudiado, Dios nos llevará a vivir en todo tipo de lugares diferentes en el mundo. Sin embargo, independientemente de dónde vivamos, la tarea que tenemos es la misma, no va a cambiar. Ya sea que seas tú un pastor que lidera una iglesia o una madre que trabaja en su hogar, o que trabajes en una fábrica o en una obra, o estés en un país lejano, o estés donde estés, Dios ha ordenado que cada discípulo haga discípulos. Ningún cristiano está exento de cumplir ese mandamiento, y ningún cristiano va a querer escapar de ese mandamiento. Por lo tanto, cada uno de nosotros miremos alrededor y hagámonos esta pregunta: ¿cómo voy a ser discipuladores entre unas pocas personas? Y esta pregunta, pues naturalmente genera otra. ¿Cómo voy a convocarlos? Hacer discipuladores comienza identificando a un pequeño grupo de hombres y mujeres, dependiendo, claro está, de su género, y entendiendo que para ser discípulos es mejor de hombres a hombres y de mujeres a mujeres. Piensa en 2 o 3 o 4 personas que Dios haya puesto en tu esfera de influencia, a quienes puedes guiar a ser discípulos. Pídele a Dios nombres de personas concretas, y si tienes dificultad en hallarlas, pues pídele ayuda al pastor o a un líder de la iglesia, y después invita a esas personas a pasar tiempo contigo en los días siguientes con el propósito de crecer juntos en Cristo. ¿Y cómo vas a enseñarles a obedecer? Como hemos visto, hacer discípulos involucra enseñar a la gente a obedecer todo lo que Cristo nos ha encomendado.
Programa la manera de llevar eso adelante con las pocas personas en las que te has enfocado. ¿Qué necesitas para enseñar a otros la palabra de Dios? ¿Cómo puedes enseñarles de manera que aprendan a leer y entender la palabra de Dios por sí mismos? Tal vez pueden leer juntos un libro de la Biblia o a lo mejor pueden usar otra herramienta para el estudio bíblico. Sin embargo, no te conformes solamente con darles información. Pon el énfasis en la transformación de las personas. Cuando te reúnas, haz preguntas sobre cómo están siguiendo a Jesús y pescando personas. Y puedes comenzar con estas 6 que estamos viendo hoy. Preguntas formuladas para llevarlos a desarrollar sus propios planes para hacer y hacer discípulos. Estas preguntas pueden entonces convertirse en la base para que tú les preguntes y ellos también te pregunten a ti de cómo están siguiendo a Jesús y a quién le están hablando de Jesús. Y como hemos visto, la responsabilidad mutua de la gracia de Dios y motivada por el Evangelio es algo absolutamente esencial para ser discípulos y hacer discípulos. ¿Cómo vas a ser ejemplo de obediencia? Aquí es donde hacer discípulos se vuelve interesante y a la vez estimulante. Hemos visto en Mateo 4 que Jesús nos ha llamado a seguirlo. Sin embargo, una vez que lo estamos haciendo y comenzamos a pescar personas, nos encontramos en una situación en la que nosotros mismos guiamos a otras personas a seguirnos. Pablo prácticamente le dijo a los cristianos de Corinto, en 1 de Corintios 11:1, imítenme a mí, síganme a mí como yo sigo a Cristo. A los cristianos de Filipos, en Filipenses 4:9 les dijo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo vivía de tal manera que podía decirles, sigan mi ejemplo. Ahora, eso no significaba que él era perfecto y nosotros tampoco tenemos que serlo para poder hacer discípulos. Sin embargo, en la medida que enfoquemos nuestra vida en las pocas personas que Dios nos ha encomendado, ellas necesitarán ver, oír y sentir la vida de Cristo en ti. Invítalos a tu hogar, permíteles que te vean junto con tu familia, muéstrales cómo oras, cómo estudias la Biblia, comparte el Evangelio. En la práctica, formar discipuladores significa poder mirar de frente a esas pocas personas y decirles, síganme. Por eso, planifica maneras de ser ejemplo de lo que significa seguir a Cristo. Ahora, ¿cómo enviarlos en la comisión? O a la gran comisión. A medida que enseñas los mandamientos de Cristo, eres ejemplo de su vida. Uno de los mandamientos que estás enseñando y demostrando es el de hacer discípulos de Jesús. La meta no es simplemente que esas pocas personas en las que estás enfocado sigan a Jesús. La meta es que ellas pesquen también personas. De manera que llegará el momento en que tú comisiones a esas pocas personas a repetir tu experiencia. Y para entonces ya les habrás enseñado lo que significa hacer discípulos. Así que ahora envíalas a hacer lo mismo. Y por supuesto que continúa estimulando, sirviendo, enseñando, cuidando y orando por ellas. Pero también las libera del tiempo que pasan contigo para que empiecen a dedicarlo a otros, haciendo lo mismo que tú hiciste con ellas. Y de esa manera tu vida literalmente comienza a multiplicarse. El Evangelio en el mundo por medio de los discípulos es lo que va a traer la gloria a Cristo. Jesucristo, Él vino con una comisión y ahora nos la ha dejado a nosotros como una gran comisión. Esa fue la estrategia de Jesús para ofrecer la buena noticia de la gracia y de la gloria de Dios a todo el mundo hace 2000 años.
Él anduvo por las calles y los caminos de Israel, como dice Mateo 4, 23 y 24. Él estaba iniciando una revolución, pero su revolución no giraba en torno a las multitudes ni a las masas, como muchas veces se enseña el día de hoy. Sueña y ganarás el mundo. Tú no vas a ganar nada. Además, ¿para qué quieres el mundo si todo va a perecer? Todo lo visible es pasajero y lo que no se ve es eterno. Así dice la palabra. Jesús hizo que su vida girara en torno a unos pocos hombres, y esos pocos discípulos aprendieron a pensar como Él, amar como Él, enseñar como Él, vivir como Él y servir como Él. Y a medida que transformó a sus seguidores, se hicieron pescadores. Tú y yo tenemos el Evangelio hoy porque ellos fueron fieles en formar discipuladores. Seamos entonces fieles haciendo lo mismo. Somos seguidores de Jesús. Hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos en Cristo. Nos ha salvado de nuestro pecado y ha llenado nuestra alma, ha transformado nuestra mente con su verdad, ha satisfecho nuestros deseos con su gozo y ha conformado nuestro camino a su voluntad. Nos ha reunido en un cuerpo de creyentes llamado la iglesia local, que es la novia que un día será la esposa, para el logro de una comisión apasionante, la declaración de su evangelio y la manifestación de su gloria a todos los pueblos del mundo. Esa tarea nos compromete a todos. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede al margen como espectador en esa gran comisión. Dios ha invitado a cada uno de sus hijos a estar en la línea del frente de esa misión suprema en toda la historia. Cada discípulo de Jesús ha sido llamado, amado, creado y salvado para hacer discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús y que hacen discípulos de Jesús hasta que todo pueblo del planeta disfrute la gracia de Dios y exalte su gloria. En ese día, cada discípulo de Jesús, todo seguidor de Cristo y pescador de personas, verá el rostro del Salvador y el esplendor del Padre en un escenario de indescriptible belleza y dicha eterna que nunca jamás se apagará. Este es un llamado por el que vale la pena morir. Este es un rey por el que vale la pena vivir. Por eso, recuérdalo, la iglesia que exalta a Dios se multiplica, pero una iglesia que se exalta a sí misma se queda estéril. Y pon mucha atención lo que veremos el domingo. Solo te doy el título. El domingo la predicación será el título: La iglesia, una novia enamorada o interesada. Y quiero preguntarte, haciéndote solamente la introducción, ¿qué es capaz de hacer alguien que está verdaderamente enamorado? ¿Has conocido a alguien que esté enamorado apasionadamente y profundamente? ¿Has conocido a cristianos enamorados, desesperados por Jesús? El domingo Dios nos va a sacudir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú eres un Dios que se exalta a sí mismo. Señor, y cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, pues anulamos la gracia tuya en favor de nosotros, porque te robamos la gloria, y tu gloria es tuya, tú no la compartes con nadie, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que hacemos, por lo cual vivimos, nuestras familias, nuestros hijos, todo es tuyo, Señor, todo te pertenece a ti, nada es nuestro, Señor. Por eso, Señor, hoy entendemos que cuando te exaltamos a ti,
cuando te exaltamos en todo lo que hagamos, tú respondes. Es cuando de verdad tú dices, pídanme lo que quieran, pero no oraciones egoístas, sino peticiones que nos lleven a cumplir la voluntad tuya de la gran comisión, de llevar tu palabra a todo lugar. Por eso una iglesia que exalta a Dios es una iglesia que cumple el propósito de Dios. Y no depende de los miembros que tenga, porque tú nunca cuantificaste cuál iglesia era más grande, si la de Filipos o la de Galacia o la de Corinto o la de Tesalónica. Los números para ti no cuentan, Señor. Lo que cuentan son los corazones dispuestos a obedecerte. Y hoy es lo que queremos hacer. Consagrarnos, Señor, a ti. Estar dispuestos, Señor, a ser esa novia enamorada, dispuesta a todo, no una novia interesada, a exaltarte, Señor, en todo, porque tú eres digno de gloria, de honra, porque todo el poder y el honor es tuyo, Señor. Por eso hoy rendimos nuestra vida a ti, Señor, y te pedimos también por cada necesidad. Señor, por nuestros hermanos de la Florida, Señor, que seas tú guardando sus vidas. Lo material se puede reconstruir, pero una vida no, Señor. Pero también sabemos que tú eres un Dios soberano y que tú tienes el control y que nosotros no podemos ordenarte ni manipular nada de tu voluntad, porque en ocasiones tú lo permites, Señor, para ubicarnos de nuevo al propósito por el cual nos has llamado. Por lo único que te podemos clamar entonces es misericordia, misericordia, misericordia. Como tú mismo lo dijiste, misericordia quiero y no sacrificio. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros y de tu espíritu de misericordia, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, no solo en la Florida, en Cuba, en todo lugar donde pasó el huracán, aquí en México también, con tantas familias, tantos niños que se están quedando huérfanos por las masacres que ocurren todos los días, pero que ya las noticias ni las publican, Señor. Pero todos los días hay masacres aquí en Guanajuato. Señor, que tú nos libres de estar en un lugar indebido, Señor, que tú nos protejas del mal. Por eso oramos como tú nos enseñaste a orar. Líbranos del mal, guárdanos del mal. Tú mismo cuando oraste al Padre en Juan 17 dijiste, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que te rogamos hoy, Señor. Padre, y te rogamos también que el domingo tengamos un servicio de celebración gloriosa donde tú seas exaltado, donde tú seas glorificado, donde tú seas honrado, Señor. Señor, y te rogamos, si es tu voluntad, que nos des un buen clima, Señor, para adorarte como tú lo mereces, Señor, para estar juntos en armonía, gozándonos en medio, Señor, de la naturaleza, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor, y que tú quites todo obstáculo, todo estorbo, toda distracción de nuestros hermanos, para que no dejemos de congregarnos, porque decimos que te amamos, pero nos distraemos con facilidad vamos sobre otras cosas, otras cosas, y nos apartamos, nos perdemos el privilegio de reunirnos. Y tu palabra dice que ahí envías tu bendición y vida eterna. Señor, que tengamos un servicio glorioso y que tú suplas cada necesidad de cada hermano conforme a tus riquezas en gloria, incluyéndonos a nosotros, Señor. Gracias porque tú estás tocando los corazones para reparar la misionera, Señor, porque sabemos que pronto estará rodando otra vez, Señor, por tu gracia, porque de otra la has sacado, Señor, y de esta también lo harás. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte física, Señor, porque hemos entendido claramente, Señor,
lo que tu palabra enseña, lo que Pablo decía a los filipenses, esa carta hermosa que les escribió aún estando preso. Que esa sea nuestra bandera. Filipenses 1:21. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.